días y gracias a todos ustedes por sintonizarnos como cada jueves en este su segmento ONG en la revista aquí por Digital 15. Recordándole a todos nuestros seguidores que lo sigan haciendo en nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram también nos encuentran en Facebook como @amalfiberrito. También usted tiene la oportunidad de suscribirse en nuestro canal de YouTube de ONG en la revista o de escribirnos al correo electrónico ONG en la revista tele15@gmail.com. Por cualquiera de estos medios nos puede contactar y dar a conocer y promover el trabajo que usted está realizando desde su organización social. Es importante que no solamente los patrocinadores, tanto nacionales como internacionales, sino las personas para las cuales servimos, conozcan qué es lo que nosotros estamos haciendo, y también es una manera de transparentar los recursos que nosotros recibimos, y si no los recibimos, los recursos que nosotros estamos invirtiendo, y de esta manera sumamos. Así nosotros iniciamos este espacio ONG en la revista. Señores, nosotros seguimos en cuarentena, movido por el estado de emergencia, por esta pandemia COVID-19, y estaremos así hasta el 17 de mayo. No hay vacuna, la vacuna somos todo. Es necesario que todo el ciudadano contribuya con el distanciamiento social. Nosotros vemos que muchos sectores, muchos lugares, las personas se están apiñando, están muy juntas. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos que se están haciendo, que están haciendo las autoridades, sigue creciendo la cantidad de contagiados. Si nosotros no ponemos de nuestra parte, buscarle la vuelta, porque sabemos que estamos en una situación bastante compleja, porque más del 50% de la población vive del trabajo informal, y esto limita muchas cosas, pero aún así estamos hablando de la salud, que es lo más importante que nosotros como seres humanos podemos tener. Así es que debemos de adquirir la conciencia, y si vamos a salir a la calle, que sea algo ya que imprescindible, pero que una vez nosotros retornemos a nuestros hogares, todas las medidas preventivas del hogar la tomemos. Debemos de ser cuidadosos. Si me cuido yo, te cuido a ti también. Señores, y el Centro Nacional de Fomento de las Organizaciones sin fines de lucro ya tiene abierta la convocatoria para que usted solicite fondos del presupuesto del año 2021 para su ASFL. ¿Cómo usted lo va a hacer? A través de la plataforma Siga ASFL, a través de esta web que se creó. Ya no es necesario nosotros dirigirnos al centro. Nosotros nos sentamos desde una PC, podemos hacer nuestro trabajo. Podemos googlear, buscar la página web, y desde ese portal es muy sencillo que nosotros registremos este proyecto y solicitemos los fondos necesarios para nosotros desarrollar nuestra organización social y trabajar en la comunidad. Por otra parte, la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos ha dado prórroga a la presentación de los ganadores de la cuarta convocatoria de los fondos concursables ACAP para el Desarrollo Sostenible 2019-2020. Todo esto ha sido movido por la situación por la que está atravesando toda la República Dominicana. Debemos de estar atentos a este espacio y a otros medios de comunicación, porque a partir del 30 de junio es posible que se den los ganadores. Así que vamos a estar pendientes. Si usted envió su propuesta para este concurso, vamos a esperar para conocer quiénes son los ganadores de los fondos concursables ACAP 2019-2020. En esta mañana nosotros vamos a conversar con Ángel Espinal. Él es el presidente de la Federación Nacional de Discapacidad Dominicana, institución u órgano interasociativo que aglomera aproximadamente a 52 organizaciones con una membresía de aproximadamente 10,000, y que en esta ocasión denuncia de que la mayoría de las personas
que tienen algún tipo de discapacidad no están incluidas en los programas sociales que desarrolla el gobierno dominicano. Ángel, buenos días, ¿cómo estás? Muy buen día, nos sentimos contentos de estar con ustedes en esta mañana para compartir un poco de lo que es la Federación Nacional de Discapacidad Dominicana. Qué bueno, Ángel. Cuéntanos un poquito del trabajo que ustedes están realizando y cuántas organizaciones forman parte de esta federación. Y en la federación, por sus siglas FENADIT, desde 1998, agrupa distintas entidades que trabajan con la discapacidad en diferentes puntos del país. En la actualidad tenemos 52 entidades que trabajan con diferentes tipos de discapacidad. Trabajan con personas ciegas, unas, otras con personas sordas, otras con personas con discapacidad físico-motora, con discapacidades múltiples. Y lo que queremos es, en todo este aspecto, es lograr la inclusión plena en la sociedad de las personas en situación de discapacidad, apoyando directamente a las entidades que hacen esta labor en favor de este segmento social, que representa no menos del 12% de la población dominicana, y se estima que en nuestro país alrededor del 15% de la población dominicana tiene algún tipo de discapacidad. Si somos 10 millones de dominicanos, estaríamos hablando de 1,5 millones de dominicanos que tienen algún tipo de discapacidad. Ángel, ahora mismo en el que nosotros, bueno, el 17 de mayo termina el estado de cuarentena en el que nos encontramos movidos por la pandemia COVID-19. En este caso, ¿están las personas que forman parte de FENADIT siendo beneficiadas de los programas del gobierno? Fíjate, con respecto a ese tema, nosotros hemos hecho un llamado a las autoridades gubernamentales para que salgan en auxilio de las personas en situación de discapacidad que en su generalidad son de extrema pobreza. Muchos o un grupo de personas tenemos la posibilidad de producir nuestros recursos, tenemos nuestros empleos o somos emprendedores, pero hay un grupo mayoritario que es desempleado o es trabajador informal y está siendo afectada esta cantidad de personas considerablemente por la crisis generada por la pandemia, por la cuarentena, y esto implica que estén pasando malos momentos, estén pasando hambre, estén pasando también dificultades para la adquisición de sus medicamentos. Y queremos decir que ha habido la apertura del gobierno en cuanto a asumir que las personas en situación de discapacidad son un sector muy vulnerable por las condiciones que implica, pero no vemos todavía significativos apoyos para las personas en situación de discapacidad. Nosotros suministramos un listado, nuestras entidades miembros en sentido general, al Consejo de Discapacidad en ese sentido, y en el aspecto que presentamos 10,000 personas para que sean tomadas en cuenta, y nos han dicho que 2,000 habrían sido tomadas en cuenta, pero todavía no vemos ni siquiera ese grupo de personas que hayan sido, digamos, introducidas en los programas de quédate en casa del gobierno, o en fases si fuera el caso, o al menos que sean atendidas con raciones alimenticias. Todavía no es satisfactorio y decimos que esperamos que el gobierno salga en auxilio de este gran sector de la población dominicana. Es decir, que de 10,000 personas que ustedes tienen afiliadas, de acuerdo al CONADIS, 2,000 están incluidas dentro de los programas de gobierno. Bueno, dicen ellos que ya incluyeron a 2,000 personas, pero nosotros hemos hecho una revisión y si hay 1,000 personas inscritas, sería una proeza. Nosotros queremos ver cuáles son esas personas, porque la generalidad de nuestras entidades dicen que si fue incluida una persona de un listado de 300, de un listado de 404 personas, bueno, sería algo que nosotros valoraríamos, pero no vemos ni siquiera que se complete a las 1,000 personas de las 10,000 que se presentaron en condiciones de extrema pobreza, de que no tienen otros ingresos y que queremos que sean tomadas en cuenta. Debemos decir que las personas con discapacidad son parte de la sociedad y hay que trabajar en el tema de la transversalización de las situaciones, porque hay personas con discapacidad que son envejecientes, por tanto, los envejecientes son prioridad, pero también las personas con discapacidad, y si tienen esas dos condiciones, deben ser más tomados en cuenta. También así es el caso
de personas que tienen una doble o una tercera condición, por ejemplo, envejecientes, diabéticos y con discapacidad, deben de ser prioritarios. Entonces, lo que queremos es que la ayuda llegue a los más necesitados. No la estamos pidiendo para un grupo como los que representamos nosotros, que podemos, gracias a Dios, tener nuestras condiciones alimentarias resueltas, nuestros medicamentos, no, sino para este grupo que es el mayoritario, que está desempleado, que no tiene ingresos o que depende de familiares que a su vez no tienen ingresos porque no están produciendo, ya que son trabajadores informales. Dentro de los servicios que hace FENADIF, Ángel, ¿cómo ustedes tienen este acercamiento con las personas que tienen algún tipo de discapacidad? ¿Qué servicios le están ofreciendo? Bien, sabes que la federación es un órgano interasociativo, sí, que apoya a su vez a las entidades que trabajan con la discapacidad. Nosotros estamos para apoyar a las entidades y a su vez entonces apoyar a las personas en situación de discapacidad. Trabajamos en diferentes aspectos. Trabajamos en el aspecto formativo para reivindicar los derechos, para la preparación de las personas en situación de discapacidad. Trabajamos en la potencialización de las condiciones, de los talentos, de las capacidades de las personas en situación de discapacidad, apoyando con jornadas formativas diversas a las entidades miembros, que a su vez entonces benefician a sus miembros, a los integrantes de sus distintas entidades. Nosotros, en este sentido, trabajamos en varios aspectos, derechos humanos, lo hemos dicho, trabajamos también en los contactos con la sociedad civil. Nosotros creemos en la inclusión plena en la sociedad, en que debemos defender los derechos y los deberes de las personas con discapacidad, pero para eso necesitamos lograr la equiparación de oportunidades. La equiparación de oportunidades consiste en que la igualdad no existe. De hecho, la diversidad es lo bueno en la humanidad porque es lo que permite la variación, la diferencia es lo que enriquece a la población. Entonces, si todos fuéramos del mismo tamaño, si todos fuéramos del mismo color, si todos fuéramos iguales, pues sería prácticamente muy aburrida la vida y monótona en sentido general. Entonces, la diferencia, la variedad es la que hace también el que haya todo tipo de variaciones, pero esto genera entonces en muchos casos discriminación. Y las personas en situaciones de discapacidad somos vejadas, discriminadas, porque no se permite, a través de la historia hemos ido rompiendo barreras, pues no se permite que las personas en situación de discapacidad tengan acceso a la información, a la educación, al trabajo digno. Lo que simplemente queremos es que la sociedad se abra a las personas en situación de discapacidad, como se ha abierto otra sociedad en el mundo u otras sociedades. Vemos que el científico más destacado de los últimos años fue uno que murió recientemente, que era una persona que no podía caminar, que no podía hablar. Era Stephen Hawking, una persona que a través de las tecnologías y que Inglaterra le abrió las puertas, creyó en él, pues esa persona pudo hacer sus aportes científicos y era quien tenía la cátedra de Newton. Esta persona que si partimos de lo, digamos, común, se puede entender que era una persona que no podía aportar a la sociedad. ¿Y cuánto aportó? ¿Cuánto aportó Borges, este destacado argentino, que era una persona ciega? O el Marco de Lepanto, que es creador de esa gran novela que es Don Quijote, era una persona que tenía una mano prácticamente inutilizada. Y gracias a que pudo romper la adversidad, produjo esa destacada obra que es de las más valiosas de toda la literatura universal, Don Quijote. Entonces, cuando se abren las puertas a las personas con discapacidad, ganamos todos. Gana la persona en situación de discapacidad, pero gana la sociedad que no se priva de los talentos de esa persona. Sí, Ángel, ustedes como federación, de alguna manera u otra, han impulsado a que la ley sobre la discapacidad se ejecute tal cual está establecido. Es un proceso que demanda del trabajo en conjunto. Nuestro país se destaca, como muchos otros países, por ser irresponsable. Aprueba convenios, convenciones internacionales, pero no garantiza que eso se cumpla. Somos expertos haciendo compromisos internacionales,
y teniendo muy buenas leyes en muchos casos, las cuales en la mayoría no se cumplen en la mayoría de los casos. Y esto es lo que queremos. No, nosotros modificamos, o hubo una modificación de la ley de discapacidad, ahora es la ley sobre igualdad de los derechos de las personas en situación de discapacidad, la ley 0513. Antes era la ley 42-2000, la ley de discapacidad. Evolucionó en materia teórica, pero los resultados son poco sensibles. Depende mucho de la buena voluntad de los empresarios, de los políticos de turno, de los funcionarios de las distintas entidades para abrir puertas al trabajo. Lo cierto es que el 5% de los puestos públicos por ley debieran de ser para personas en situación de discapacidad y el 2% de los puestos en el sector privado, también por ley, debieran de ser para personas con discapacidad. Esto para lograr que haya una participación efectiva en los puestos de trabajo. Sin embargo, esto no se cumple y depende, como decíamos, de la buena voluntad del político de turno, del funcionario o de un empresario solidario que lo hace por su buena fe y no porque haya sanciones. Hay muchas medidas que están establecidas incluso para lograr que haya accesibilidad universal, de que porque una persona no pueda caminar bien, no sea privada de disfrutar de los mismos derechos que disfruta una persona que pueda caminar bien, o de una persona ciega que pueda recibir la información adecuada, o una persona sorda. Lo que se quiere es que todos tengamos las mismas oportunidades, tomando en cuenta nuestras diferencias, para que luego entonces podamos nosotros, cada uno, y nosotras también, entonces trabajar y desarrollarnos, ya que sea por una voluntad propia y no sea por los condicionamientos sociales, por la falta de accesibilidad, la falta de oportunidad. Ángel, con relación a la ley que establece que el 5% de los puestos públicos deben de estar ocupados con personas que tengan algún tipo de discapacidad y el 2% en las empresas privadas, ¿cierto? Sí. Hay personas, grupos que hablan penosamente respecto a la capacidad de las personas que tienen algún tipo de discapacidad para ocupar esos puestos. Bien, las personas con discapacidad han demostrado gran rendimiento y tener los talentos adecuados. Lo que sucede también es que hay el llamado círculo vicioso. Muchas personas en situación de discapacidad no estudian, primero porque es tan difícil acceder a una universidad, por ejemplo, los usuarios de sillas de ruedas, qué difícil es, o una persona que tenga dificultades sensoriales, ya sea auditiva o visual, para estudiar, imponerse para que el profesor se adapte también a esa persona o adapte sus clases también a esa persona y luego, después de toda esa lucha, que también haya la negación de una oportunidad laboral. Es terrible, es un círculo vicioso. Entonces, muchas personas también no se motivan a estudiar por lo difícil que es, pero sobre todo porque no hay la garantía de un puesto laboral posteriormente. En este sentido... Hay un tema, Ángel, también, hay un tema muy importante que es el tema de la accesibilidad. Sí, los accesos para que las personas que tienen algún tipo de discapacidad puedan tener facilidad. Claro que sí, ese es el tema. Y vuelvo y digo, cuando se toma en cuenta a todos los elementos de la sociedad, lo que simplemente se está cumpliendo con un deber. Si nosotros somos el 15% de la población dominicana y la sociedad no piensa en nosotros, pues solamente está pensando en el 85% de la población. Y nosotros entonces que nos quedemos trancados en nuestras casas. No, somos seres sociales dignos de derechos igual que los otros. ¿Y qué sucede? También podemos influir en un familiar y ya luego entonces seríamos el 30% de la población o en otros familiares, amigos, relacionados. El 15% de la población es sensible, sobre todo porque si en los procesos electorales vota un 40, un 50% de los que están aptos para votar, si hablamos del 15%, pues puede ser el 30% si votan todos también. Nosotros podemos definir cualquier proceso electoral y queremos destacar que las personas con discapacidad, pues lo que aspiramos es a que tengamos las mismas oportunidades que otras personas que no tienen la condición de discapacidad. Decir que la discapacidad es un resultado de una deficiencia que podamos tener con el entorno.
Porque, por ejemplo, una persona que sufre de la vista y tiene lentes y que ya sufre su dificultad visual con los lentes, tiene una discapacidad, pero que se desaparece con los lentes. La discapacidad ya sería el resultado de cuando esos elementos no pueden ser reducidos, esa deficiencia no puede ser reducida a su máxima expresión, o porque existe la adversidad social, las barreras creadas por el ser humano. Es que se debe tomar en cuenta a todos los habitantes de una ciudad para que esta ciudad entonces logre que todos sus ciudadanos tengan las mismas oportunidades y que sean felices. El 5% de los puestos laborales simplemente es una medida discriminatoria positiva mientras se logra la equiparación, la igualdad de oportunidades, porque lo ideal es que se midan las capacidades de cada persona y que lo que sucede es que si yo voy a trabajar, voy a un puesto laboral, se ve primero mi condición de discapacidad visual y no mi talento y mis condiciones. Entonces, por eso se crean esas leyes discriminatorias, como existen las leyes discriminatorias para favorecer la integración de la mujer en los puestos políticos, porque hay una realidad de machismo, de discriminación también por género. Y es lo que se logra mientras se llega a, digamos, objetivo final, que es que todos tengamos igualdad de oportunidades. Así es, Ángel, que todos tengamos esa oportunidad. Yo tengo una discapacidad, yo creo que la población es más de un 15%. Yo tengo una discapacidad y yo no me he registrado, o sea, en ningún lado para saber si tengo. Y muchas personas en mi entorno sí, también. Debo decirte que el 15% es de la discapacidad reconocida, la que es tangible, digamos, que no es escondible. Pero ¿cuántas personas sufren de la vista y sí, no son, digamos, asumidas como personas ciegas o personas con discapacidad visual? ¿Cuántas personas no oyen bien o tienen problemas con el olfato, con el tacto, o simplemente también dificultades para caminar, pero también para recordar ideas? Se le olvidan las cosas. Hay diferentes discapacidades escondidas. Cuando hablamos del 15%, ya es de las que son muy evidentes. Muy evidentes. Todos tenemos algún tipo de discapacidad. Yo quería ser pelotero, pero no tuve esa capacidad. Entonces tengo discapacidad para ser pelotero o tengo discapacidad para ser cantante. Es que todos tenemos alguna condición favorable y otras desfavorables. Bueno, gracias, Ángel, de verdad, por hablarnos de usted y conocer un poquito con relación al tema de la ley y la necesidad también de que la federación y esas 52 instituciones que forman parte de ustedes, pues sean incluidas en el programa o fase Quédate en Casa o ayuda alimentaria de estas personas que son aún mucho más vulnerables que otros sectores. Muchísimas gracias por acompañarnos, se nos agotó el tiempo y vamos a seguir conversando. Este espacio es de ustedes y estamos en toda la disposición de colaborar con ustedes. Pues a ustedes muchísimas gracias, siga con nosotros porque tenemos muchísimo más en nuestra programación. No nos cambie y nos vamos a ver el próximo jueves, Dios mediante. Quédate en casa.